Hoy en mis primeras citas estoy con Pirri. Pirri es un periodista que ha sido nominado a muchos premios nacionales, ha ganado 4 premios Simón Bolívar, y a un Emmy Internacional. Fue nominado por su documental de Luis Alfredo Garavito, El violador de niños. Yo creo que sin duda es uno de los periodistas con más reconocimientos en este país, y un aventurero, una persona que ha vivido muchas primeras citas. Y como este espacio se llama Mis Primeras Citas, quiero conversar con él sobre esas primeras citas que marcan el alma. Y quisiera, Pirri, que nos contaras, a raíz de tu libro que acabas de publicar, Colombia Bizarra, ¿cuál es esa primera cita más bizarra que has tenido? Bueno, si hablamos de citas románticas, yo creo que la cita más bizarra que he tenido se remonta por allá a la prehistoria, cuando estaba en el programa Francotiradores. Eso era como el año 99, más o menos. Y fuimos con todo el equipo del programa a dar una especie de show en Bucaramanga. Yo, la verdad, era un famoso que todavía montaba en bus. Apenas estaba entrando a esto de ser reconocido y de la farándula y esas vainas. Pero seguramente ya me habían visto algunas personas en Bucaramanga que conocían mi trabajo, y de pronto se me acerca un personaje y me dice: mire, es que yo soy el manager de la señorita, no sé si era la señorita Santander o una reina de Bucaramanga, era una reina de belleza. En la vida me imaginé yo interesarle a una reina de belleza, y es que usted le encanta, y entonces está loca por verlo, entonces que si lo puede, que se pueden encontrar. Y yo, claro, pero pues, ¿quién dónde? Y entonces me dijo: pues si usted no le molesta, ya puede ir a su hotel. Yo, no has dicho, imaginé ya todo lo mejor. Llegué al hotel a esperar a que viniera la famosa señorita, y arreglando todo el cuarto, que pareciera que no estuviera esperando, la verdad, así como que pareciera que todo estaba ahí, una musiquita ahí como que parezca que estaba oyendo música, pero que la impresione. Y estaba realmente nervioso, o sea, nunca había una reina de belleza, nunca. Bueno, cuando me avisaron de la recepción que la señorita subía, me puse muy nervioso, y bueno, tocó a mi puerta. Yo dije: esperemos unos 15 segundos, que no parezca que estoy esperando ahí al lado de la puerta. Y cuando abro la puerta, pues lo que yo veía que era el pecho de una vieja, ¿no? Porque veía medir como unos 75, unos 80 por ahí. Entonces cuando subo la mirada, me encuentro con la mirada de ella mirando hacia abajo, y me dice: oye, pero te ves más alto en televisión. Y yo, sí. Y me dijo: ¿sabes qué? Es que creo que tengo que ir a hacer algo, ya vuelvo. Y se fue y nunca volvió. Esa fue mi primera cita, que pues si lo que quería era, mejor dicho, para reforzar mis inseguridades, y esto fue una gran cita. Y pues me parece, hoy viendo desde acá, me parece muy hilarante la situación, porque es que en realidad la chica no pudo disimular, de verdad fue como: usted es así de enano. Y se fue y no volvió. Pirri, Y ¿la ya, volviste esa a fue ver? nunca en la vida, nunca la volví a ver en la vida. Y es curioso, porque no porque yo las busque así, sino pues porque así ha sido el destino y el amor. Eh, pues mis novias hasta el día de hoy, todas son más altas que yo, y la mayoría mucho más altas que yo, o sea, eh, de 1,75 hasta 1,82, para un man de 1,65. Eh, pero bueno, el amor es lo que importa, ¿no? Y bueno, eso ha estado bien. Pirri, te he conocido novias muy distintas. Has estado con una mujer de color, pues una mujer negra, sí, unas mujerotas altísimas. ¿Te gustan las mujeres como diferentes, como extrañas, así como te gusta la aventura? Yo creo que las mujeres son como, lo digo con todo respeto, como muchos destinos del planeta, como algunos países o zonas del planeta. Es difícil, a mí me dicen a veces: ¿y usted cuál es el lugar del mundo que más le gusta? Y es que es muy difícil, porque cómo decidirse entre la cordillera de la Concagua y el desierto del Sahara. Son totalmente diferentes, pero son absolutamente hermosos y poderosos los dos. Y yo siento que las mujeres también lo son también. Durante una época yo pensé que como que mi tipo de mujer era la rubia, no sé, muy cliché, Pamela pero Anderson. después,
bueno, no tan cliché, o sea, no tan cliché, más diría estilo Boderek, digamos, esa era como la rubia. Pero mira, pues, por ejemplo, Marlene, que fue mi novia, que es del Cauca, y que es una morenaza impresionante, me cautivó tanto como me pudieron cautivar mis otras novias, pero no siento que en realidad hayan sido parejas tan exóticas, simplemente que he sido muy afortunado. eh, Porque pues sí, yo no es que sea así el más bonito de todos y mira, qué buena suerte he tenido. ¿Y la televisión ayuda, Pirri? Yo creo que es, digamos, para un tipo tan inseguro como yo, que antes de estar en televisión, y lo sigo, porque en realidad la gente se imagina que porque uno trabaja expresándose o ante una cámara, que uno siempre es así, y que uno es súper entrador, y que uno siempre está cagado de la risa, y que uno siempre está hablando en, en tono de sátira, y resulta que no, uno es como cualquier persona, y yo me achanto mucho frente a las mujeres, o sea, es algo que me viene de la adolescencia por ser tan bajito. Eso me creó mucha inseguridad desde la adolescencia. Eh, Porque todas las chicas en la adolescencia querían ser eran mis amigas, porque yo era el chiquito, ellas querían era con los altos, y bueno, en fin. Entonces la televisión me ha facilitado las cosas porque casi como que durante un tiempo no tenía que decir nada. O sea, yo me sentaba en la barra de un bar totalmente achantado, tomándome un trago porque intimidado, ¿no? Y ellas pensaban que era un tipo interesante, no que estaba ahí intimidado, sino que era un tipo interesante, medio malo. Y eso hizo que muchas veces ellas dieran el primer paso y eso pues, me ayudó mucho. Y bueno, digamos, cuando ya te das cuenta que le resultas atractivo al sexo opuesto y que de pronto estabas demasiado preocupado por cómo te ves o cuánto mides y resulta que a las chicas de pronto lo que les interesaba es lo que hay en tu cabeza y tu conversación y que eso puede ser más sexy que lo otro, uno se empieza a llenar un poco de seguridad. No me he vuelto el tipo más seguro, pero, pero bien, pues digamos, no sé, tal vez si no hubiera trabajado en televisión seguiría virgen, pero eh, bueno, no llegué a virgen a la televisión, pero digo, pero no hubiera tenido mucho éxito. Medio malo porque, Pirri, tienes pinta como de maloso. Sí, yo no, pues, a ver, yo heredé de mi abuela, que era una mujer que leía mucho, que viajó, que conoció 150 países, una adelantada para su época. Un humorcito que es un humor muy de Boyacá y del altiplano, muy del rolo, que es un humor negro bastante ácido. Eh, y en la adolescencia, digamos, en esa época, ya después de la adolescencia, era como mi manera de expresarme y una manera también como de ocultar mis propias inseguridades, ¿no? Entonces un poco burlarse del otro, pero además con cierta finura, ¿no? Que es la gracia de ese humor, que a veces el otro ni se da cuenta de que te estás mojando de él. Digamos como que tuve ese perfil durante mucho tiempo que, que de alguna manera les resultaba también, sí, atractivo, como el más maloso ahí, además todo. Pero pues malo no soy. Yo lo que soy es buena papa. Lo que pasa es que tengo un humor bastante negro, pero, pero no soy malo. ¿Y has salido corriendo, así como la salieron corriendo contigo? ¿Tú también has salido corriendo a alguna cita? Sí, he salido corriendo un par de veces, no tan así, no de esa manera tan abrupta, pero bueno, más que salir corriendo es como salir de la cita y bueno, no me llames, yo te llamo. Pirri, en el periodismo, esa cita más bizarra que has tenido, ya hablando pues como de tu profesión. Bueno, he tenido varias, digamos, tuve una cita en la Franja de Gaza, no recuerdo el año exacto, pero fue el año de la operación Plomo Fundido, que fue una retaliación de los israelíes contra los palestinos que habían secuestrado a 2 soldados israelíes. Y esa operación había dejado más de 300 palestinos muertos y yo nunca había ido a la Franja de Gaza. Y resulta que del lado israelí no te censuran, no te dicen que no puedes ir, pero te ponen como o sea,
pasar la parte tú llegas como, es una pared inmensa porque la Franja de Gaza es como una cárcel donde tienen metidos a todos allá contra el mar. Para entrar tienes que pasar por un túnel y ese túnel tiene primero como una entrada que es el puesto de seguridad de los israelíes y recuerdo que tenía una billetera que tenía taches. Casi no puedo pasar por los berracos taches, me volvían y me devolvían y me volvían y me devolvían porque tienen unos detectores súper sensibles a los metales, bueno, y todo súper estresante. Y yo iba ya muy prevenido, pues por todo lo que acababa de pasar ahí en la Franja de Gaza, por todo este estrés desde el lado israelí, los soldados israelíes, todos así. Y ya lo dejan a uno y como, no es como un túnel y uno camina hacia una luz, hacia una luz. Cuando sales al otro lado, a esa luz, de pronto es el muro desde el otro lado y ves los soldados allá apuntando hacia dentro de la Franja de Gaza y de pronto te recibe el cargamaletas más extraño del mundo. O sea, un señor o sea, como los cargamaletas de los aeropuertos, pero en medio de las ruinas de edificios caídos y después de pasar como unos 100 metros, de pronto una bullaranga y un taxi Mercedes de 6 puertas, así adornado como si fuera una chiva, oyendo Guns N' Roses a todo volumen, y un man con una sonrisa de aquí a acá, como si no acabaran de matarle 300 personas a esas personas. Entonces yo decía, todo el poder israelí de este lado y qué estrés en el que están, y estas personas, pues, que no logro entender y no justifico las acciones de ninguno, pero cómo pueden lograr mantener, debe ser un mecanismo ya de defensa, porque en medio de tanta desgracia viven como con ese espíritu de, no sé si será por pensar que tal vez mueran al otro día o por su idiosincrasia, pero eran, o sea, el man me recibe oyendo Guns N' Roses a todo volumen y me muestra la camiseta y me dice, hey, 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 y decía Guns and Moses. El señor me recibió y me llevó a la cita que tenía, que era con una viuda de uno de estos mártires que se inmolan y se vuelan en pedazos. Y fue totalmente diferente a lo que me esperaba, ¿no? Obviamente, dentro de toda esa cosa tan terrible, de ese odio entre esas dos naciones y de toda esa violencia y un odio que uno siente que no va a terminar nunca. Pero me esperaba otra cosa y en medio de toda esta mortandad y ese dolor y todo lo que eso me sentí como si recibiera pues un país que estaba de fiesta, viéndolo además que estaba todavía echando humo de las casas que habían volado con las bombas. Fue una situación bastante bizarra, la verdad. Como cuando visitas esas comunidades tan pobres que uno a veces visita en Colombia, donde de verdad se ve una pobreza realmente difícil y encuentras personas que no saben qué van a comer esa noche, pero siempre tienen una sonrisa en su boca y uno no entiende por qué. Y bueno, y dice uno se da cuenta que la felicidad es algo muy relativo. Te podría decir que el primer día que me vi con Garavito, antes de hacerle la entrevista completa, cuando íbamos a dejar los puntos claros, también ha sido una de las citas más bizarras del mundo. Me sentía como en el silencio de los inocentes. Y, y bueno, yo tuve que tuve que prepararme bastante en perfilación criminal, inclusive fui a Miami y estuve con un perfilador del FBI y también con los perfiladores del CTI para saber manejar una charla con un personaje de estos. Y recuerdo que lo primero, darle la mano y una mano así como blandita, así como de señora más bien, y empieza el señor con un discurso que a los 10 minutos me tocó hacer como mentalmente decir, acuérdese con quién está hablando, porque yo ya estaba sintiendo compasión por el hombre, ¿no? Y bueno, él puede ser objeto de compasión, pero obviamente desde otro ángulo. Definitivamente estaba haciendo lo que es un asesino en serie, que es megalómano, pero que además es astuto y trata de envolverte todo el tiempo. Me llamó mucho la atención que el guardia que lo cuidaba, pues porque a él lo tienen en una celda aparte para que no lo... Lo primero que me dijo fue como, téngale como cariño, una cosa así, que es que el pobre ha sufrido mucho. Yo decía, claro, pues este man es con el único que habla, Garavito Biblia en mano todo el tiempo, porque eso es un enredador de miedo. Ya lo tenía, ya lo tenía, ya lo tenía adoctrinado. Fueron casi 3 años de investigación y
Y ya el final de la investigación fue cuando él aceptó darme la entrevista, pero yo llevaba casi 3 años investigando algunos de los casos, hablando con sobrevivientes, con los investigadores de la fiscalía, con la gente que con, con el laboratorio aquí del CTI, tratando con pruebas de ADN, de darle identidad a huesos que habíamos encontrado en sitios donde se suponía que él había dejado, ver las fotos de las necropsias de los niños, etcétera. Ya cuando llegué a eso ya estaba cargado muy negativo, o sea, mejor dicho, es una energía muy negra y no me la tuvo que transmitir él necesariamente, sino todo esa estela de dolor y horror que dejó. Ya cuando me senté con este personaje, pues yo ya estaba, digamos, ya esa energía ya la había absorbido, pero también ya era como que venía de entrenar, haz de cuenta como quien entrena para un combate. Entonces ya era más mentalizado en qué tenía que hacer, qué tenía que decir y qué no tenía que decir para tratar de que él empezara él por propia iniciativa a soltar todo eso que soltó y que nos dejó ver el verdadero monstruo que era, y que de alguna manera creo que sirvió para que el tipo nunca haya pedido sus beneficios y siga en la cárcel. Yo creo que todavía tengo secuelas de esa investigación. Y yo recuerdo haber terminado la investigación en Manizales y haber llegado al hotel y haberme tomado una botella de whisky casi de un sorbo. Pero ni siquiera lo planeé, ni lo pensé, ni nada. Simplemente me senté ahí, vi que estaba en el minibar y fue como un impulso, como si necesitara anestesiarme el alma. O sea, venía de ver unas fotos de unas necropsias de unos niños de 7, 8 años, la realidad del mundo. Uno es muy afortunado, uno vive en una burbuja, en este mundo hay muchos horrores, más allá de los asesinos en serie, los horrores de la guerra, de los grupos al margen de la ley, los horrores de las bandas de narcotraficantes, de gente que de verdad vive y sufre horrores inenarrables y que yo digo, qué suerte tiene uno de la vida que tiene. Pirri, ¿hacer ese tipo de periodismo trajo consecuencias para tu vida? ¿Sufriste depresión? ¿Tuviste que hacer terapia? Pues yo sí, me diagnosticaron en el 2014 con depresión y ansiedad e insomnio. Duré mucho tiempo tomando pastillas para dormir. Ahora estoy logrando sustituirlas por gotas de cannabis medicinal. Todavía tomo antidepresivos. Estoy tratando como de bajarlos. Pero definitivamente ya no estar ahí en la movida me ha traído mucha más tranquilidad y pues me he dedicado más a recorrer este planeta y a tratar de conocer todas sus criaturas y especies, pero en ese momento cuando uno es como cuando uno está con toda la adrenalina en una pelea de boxeo o en un partido de fútbol que uno no siente nada, no se da cuenta que le está doliendo, no se da cuenta que tiene una costilla rota, no se da cuenta que... Y pues yo estaba, a mí se me estaba, o sea, yo no dormía, yo vivía en un estrés así desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y cuando me quedaba un tiempo libre entonces era, vámonos al bar a destruirnos. Y, y claro, cuando ya salí de todo y ya empecé a ir a terapia y a mirar hacia atrás, pues es que lo que cargaba encima era todas las historias que había hecho. Había visto morir gente frente a mis ojos en esas historias. Yo cubrí muchas cosas del conflicto colombiano, pero también cubrí el conflicto del Congo. Estuve en Camboya, estuve en Bosnia. Vi muchos horrores en muchas partes, pero además de eso me habían amenazado y me había tocado irme del país. Llegaron a mi casa el jefe de seguridad de RCN y un señor del CTI a contarme, pues es que no me amenazaron, simplemente un informante a cambio de beneficios le dijo al CTI de un plan que estaban haciendo desde la prisión de máxima de seguridad, de la máxima de seguridad de Valledupar para matarme. Entonces llegaron acá y me dijeron, mire, usted tiene por favor que irse, si no alcanza esta noche, váyase mañana. Y me fui al otro día a las 7 de la mañana y estuve por fuera 6 meses hasta que la situación se calmó un poco. El CTI investigó bien de dónde, quién hacía el plan, cómo era la cosa. Y me armaron un esquema de seguridad y entonces volví al país. Cuando volví al país, en ese entonces, tenía un esquema de seguridad con 4 escoltas, un carro, una moto. Eh, sí, no fue como que, no es como ahora que te amenazan por Twitter. Pues, es que debería morirse periodista y juez, no sé cuántas, pues, no.
tampoco nunca me mandaron un sufragio ni una cosa de esas, no, simplemente a mí ya me iban a hacer la vuelta y bueno, alguien lo contó y aquí estoy. Pues, tenía una maleta bastante pesada y a veces uno necesita hacer un pare y yo yo como que no lo estaba haciendo hasta que en el 2015 decidí que no, yo paro o me voy a morir y fue cuando me fui al sabático. Hiciste un año sabático, ¿no? De viaje por el mundo. Sí, 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 fue uno de los mejores años de mi vida. Fue volver a la esencia de quién soy, que más que un periodista de investigación, soy un viajero, que fue lo que me dejó mi abuela, y un lector. Y pues detrás de eso un contador de historias. Y me logré armar un viaje en mi cabeza que salió todo muy bien. Recorrí todo el Pacífico Sur, arranqué en la isla de Pascua, pasé a la Polinesia Francesa, Bora Boras, Tahiti, Morea, de la Polinesia Francesa pasé a Samoa, Tonga, ya en la Melanesia, entonces ya Fiji, las Islas Salomón, Nueva Caledonia, Vanuatu, ya de ahí salté Papúa Nueva Guinea y ya luego pasé al Océano Índico. No, un viaje espectacular porque además son islas tan remotas que en algunas de ellas hay tribus que apenas conocieron al hombre blanco hace 30 años o hace 25 años, o que lo conocieron y se fueron a las montañas y nunca volvieron, como en Papúa Nueva Guinea, que la gente que vive en las montañas todavía hay caníbales. ¿Y tu cita más increíble fue el volcán? ¿Fue estar en ese momento en ese volcán? Fue una cita con el corazón del planeta, yo le puse así a todo el proyecto y es que no, ni las imágenes pueden transmitir lo que es estar metido allá adentro, porque precisamente por su conformación y las cámaras de lava y de donde viene el magma y todo el tiempo está temblando, pero entonces el temblor está debajo de tus pies y es como cuando cuando uno está en las fiestas y tenía el parlante acá, pero es como estar parado en eso, las vibraciones te atraviesan, entonces es como si la tierra te cogiera y hijo de pucha, como que te hiciera sentir, mira, acuérdese que usted es parte de esto, usted no es más que unas moléculas, un poquito de moléculas de una masa mucho más grande, de un conjunto mucho más grande, al que debe respetar. Entonces ahí uno se llena de respeto, también hay temor, hay terror, pero también hay una inmensa, no sé cuál sería la palabra, se siente uno como una gran revelación, ¿me entiendes? Como que te sientes esto, pero al mismo tiempo te sientes esto, porque eres todo y eres nada. Al lado de ese volcán y frente al centro de la Tierra no eres nada, pero al mismo tiempo te das cuenta que eres parte de todo, de ese todo, y que ahí sí, como dicen las canciones lobas y esas cosas, pues eres polvo de estrellas, todos venimos de toda esta formación del universo que en algún momento se volvió a la Tierra, pero quién sabe nuestras moléculas de carbono dónde estuvieron hace miles de millones de años, y te pone a pensar. Pirri, fuiste el único latinoamericano en llegar a él, ¿no? A la isla de Amrin, al volcán Marum, solo fuimos 20 personas. Yo fui la única persona de habla hispana. A ver, esto no era como viaje turístico a la isla, no, eso es un viaje que lo exploró por primera vez Geoff Mackley, que fue el que organizó la expedición en la que yo fui. Y hay una curiosidad después de esto, y es que en el 2019 el volcán hizo implosión y desapareció. O sea que ya nadie más va a poder hacer eso. Tengo unas imágenes únicas que nadie quiere contar. Y bueno, y ese fue un vuelco en mi vida que me salvó la vida y en el que estoy ahora y en el que me encuentro bastante tranquilo y como cerrando el ciclo, ¿no? Ya creo que di lo que tenía que dar en lo que tiene que ver en mi responsabilidad con mi país. Hay muchas personas que vienen atrás con mucho talento y muchas ganas de hacer muchas cosas buenas. Y yo estoy en modo egoísta. Entonces me dediqué a viajar para conocer todos esos lugares y todas esas criaturas que no sabemos si en 15 o 20 años seguirán, porque estamos al borde de una extinción masiva de especies y la situación del planeta es realmente preocupante y nadie está haciendo nada importante. O sea, estamos limpiando playas mientras el océano se muere. Ese es más o menos el balance. Pirri, ¿volverías a hacer un periodismo de investigación, un periodismo tan crudo como el que hiciste antes, como no, ni dándote a esas amenazas y esas cosas tan malucas que te tocó vivir en RCN? No. Yo era muy feliz cuando se me dio la oportunidad de descubrir que había un periodista en mí y de haber hecho esa carrera periodística. Fui muy feliz 10 años.
pero los últimos 4 años fueron muy difíciles y cuando me echaron, en realidad me senté y me di cuenta que me habían hecho un favor, que si no me echan de pronto, porque yo regresé el sabático a volver, ¿no? Si no, no me entienden, es loco. Pero cuando ya me echaron y dije, no, gracias, o sea, en realidad, a veces ha sido todo un proceso de descontaminación. Es que yo antes, desde que me levantaba, ponía la emisora, no sé, la W, Caracol Radio, alguna cosa, y entonces desde por la mañana estaba emberracado por el escándalo del día, ¿no? Emberracado, dolido, estresado. La bicicleta es muy desestresante, salía a montar en bicicleta y iba en la bicicleta emputado con unos políticos que ni siquiera saben que estarían muertos de la risa en alguna parte. Entonces es como que me ha tocado desintoxicarme muchas veces, tristemente desinformarme, pero es que en el oficio uno está demasiado informado todos los días y uno sabe cosas que la mayoría de la gente o no sabe o no quiere entender, porque la gente ya no lee, se queda con el titular. Estamos ahorita bajo la dictadura del tweet, del reel, de vainas que duran 15 segundos, entonces no hay profundidad de nada, pero uno como periodista sí conoce algo de la profundidad de las cosas. Entonces es doblemente frustrante saber cuál es la cochinada en realidad que hay adentro, y segundo, ver que la gente no la quiere ver y que no hay diálogo, sino hay esa ahora una gritadera sorda y una ofendedera y una cosa ahí. El debate no existe, o sea, el debate es decirle al otro que es un paraco, decirle al otro que es un guerrillero, decirle, pues hemos visto las cosas que se ven, porque uno ve todos los días en redes sociales. Entonces me ha tocado descontaminarme un poco, igual tengo que seguir informado porque sigo alimentando mis redes sociales, pero mi nivel de estrés es mucho menor y, y pues obvio, es una vida mucho más modesta que cuando trabajaba en RCN y estaba en el horario prime, me pagaban el sueldo que me pagaban, pero es una vida mucho más tranquila y básicamente como no tengo familia, nunca tuve hijos, entonces yo trabajo para viajar. Los viajes son mis hijos y me hago viajes que yo no tengo un carro fino, nunca he tenido uno, tengo el mismo carro desde hace 12 años, casi no lo saco. Eh, yo ando en jeans y camiseta, a mí no me verás de Ferragamo en la berraca vida o vestido como todos estos personajes de ahora o de pretencioso en las redes sociales tratando de exhibir una onerosidad que no tengo, pero, pero yo le invierto mucho a mis viajes y son viajes. Por ejemplo, este año fui a Sri Lanka, estuve 21 días, me costó una hueva para tratar de ver la gran ballena azul y nunca la vi. Así es la vida de los exploradores, que me voy a autollamar explorador. Lo eres, Uno, sí. uno es un admirador de la naturaleza y la naturaleza todos los días te da lecciones de humildad, que tú haces planes y ella al final es la que decide. Pero así como he tenido viajes como ese, he tenido viajes de 4 días, donde los 4 días han sido de encuentros con ballenas, con marlins, con tiburones, con delfines de especies que no conocías, que no hay, que tratas de como de contagiarle eso a la gente con lo que le publicas en Instagram, y mucha gente de verdad con solo las imágenes no me imagino cómo será estar ahí, y no, de verdad no hay palabras para expresarlo y me siento muy afortunado por eso. Esa es mi riqueza. Pirri, hablabas ahorita que no tienes hijos, ¿no? ¿Por qué? Eh, Cuando era más joven, era muy radical en ese sentido porque me parece que lo que sobra en este planeta son humanos. Y yo no siento no tengo ese sentimiento arrogante de que es que tengo que continuar mi línea mi linaje, ¿no? Igual ahí tengo 2 hermanas, para eso yo no. Me parece admirable la maternidad, me parece maravilloso la relación entre padres e hijos, etcétera. Yo fui muy desapegado de mi papá y muy independiente desde muy chiquito. Y muy rápido me di cuenta que o haces una cosa bien o haces dos cosas mediocremente. Y entonces, pues, una persona que viaja todo el tiempo, cuya pasión es no estar en la casa, tener un hijo, pues es ya un ingrediente para ser un mal padre. Y una persona que ama viajar y está todo el tiempo con el corazón puesto por allá en las montañas y tiene un hijo y eso no lo deja ir a hacer su pasión, pues tampoco le va a dejar de hacer las cosas que ama entonces, de la manera que quiera hacerlas. Entonces tomé una decisión. Ya en los últimos años
digamos, he cedido un poco en el sentido de que, por ejemplo, he pensado de que si me tocara en el sentido de que tú no sabes, o sea, de pronto te cuidas todo lo que tú quieras, pero nada, tu chica queda embarazada, pues ni modo, porque al final es la decisión de la mujer. Ella es la que está embarazada y ella es la que va a cargar con ese bebé, o si decide no tenerlo, es ella la que se va a someter a eso. Entonces, ¿qué te queda más que apoyarla? Entonces, Nunca digamos, dirías pensé, aborte. yo no le diría a mi pareja que abortara, le diría que la apoyo en la decisión que toma, siendo claro en que no es algo que yo estuviera deseando, pero pues lo que te digo, tampoco sería, no es que ya aquí, como, pero bueno, si es lo que la vida te dio y ya te tocó, pues bueno, a hacerlo bien. Y, y estuve a punto con Carolina, con mi última novia, nos pasó algo así y cuando ya habíamos decidido que sí, pues a la tercera semana no adhirió y pues bueno, así como te llegó y ya me había hecho la idea y todo eso, pues, así se fue. Durísimo, Pirri. Para mí fue muy duro, pero sobre todo para ella, porque además yo siento que ella sí, o sea, yo ya lo aceptaba y lo quería, pero ella sí lo quería, de verdad. Y es diferente el dolor de una madre al de un padre, sobre todo en esa fase. Me enfrentó a pues, algo que nunca llegué a pensar que tuviera que enfrentar y fue muy doloroso, pero no fue. ¿Y estás solo ahora, Pirri? ¿Estás sin novia? Sí, estoy saliendo de una relación bastante larga, eh, una relación donde mm, nos aportamos muchísimo y pues donde afortunadamente seguimos siendo buenos amigos y nos seguimos apoyando en estos tiempos difíciles. Pero sí, estoy un poco desubicado porque soy un chico soltero de 50. Soltero cincuentón tiene sus ventajas, Pirri. Y puedo ser un sugar daddy. Pero me estabas diciendo ahorita que como ya no está la fama, uno ya no está tan con tanta platica, o sea que... Sí, es un sugar daddy pobre, eso sí, es, mejor dicho, un lavaperros. Pirri, ¿qué es Yo lo digo más que, raro que has visto? Lo más raro. uy, me la pone súper difícil. Uy, no, pues he visto muchas vainas raras, pero creo que de las cosas más raras que he visto fue el Festival de Coroca en Papúa Nueva Guinea, que es un festival que hacen en las montañas. Lo instauraron los australianos cuando después de la Segunda Guerra Mundial quedaron como colonia en la isla para que las tribus no se mataran entre ellas, porque son muy violentas estas tribus. Entonces les dijeron, o ustedes se enfrentan con bailes y con muestras culturales, o entonces si se van a matar a ustedes, pues nosotros los matamos. O sea, y instauraron eso, pero entonces vienen unas tribus que viven a 10 días a pie por allá en la mitad de la selva, y lo que te digo, que ven al hombre blanco una vez al año. Entonces cuando llegan con sus vestidos y con sus plumas y de las aves del paraíso y con esas ornamentaciones, uno dice de la creatividad humana, una cosa muy loca, ¿no? Conocí unas mujeres que se llaman las Water Music en Vanuatu, que hacen percusión con el agua, se meten a un río, pero no es pegarle palmadas al agua, con las manos dentro del agua hacen como un bajo. O sea, es indescriptible, hay que oírlo para creer. Es una tribu que se llama las mujeres del agua, y es una cosa rarísima, pero absolutamente divina. Pirri, ahorita tú hablabas como que tú te veías pasando un túnel y después la luz. Tú siendo un periodista tan aventurero, ¿has visto eso? La luz al final del túnel, ¿has llegado a ese extremo de sentirte tan en peligro? Sí, varias veces, o sea, en el Congo estuve en una situación en la que pensé que en cualquier momento nos iban a secuestrar y a matar. O sea, inclusive 5 días después secuestraron y se llevaron unos periodistas ingleses y mataron a dos guardaparques, uno de los que había estado con nosotros. Pero el día que más cerca de que estuve de eso fue en el Aconcagua, y cuando me dio una edema pulmonar a los 6.000 metros, y me dio ya en la noche, yo me había tomado
una de esas cosas para el dolor de las piernas, y eso me ocultó los primeros síntomas, y eso dio pie a que avanzara mucho, y cuando ya me desperté en la carpa me estaba ahogando en mi propio plasma, que pues, el edema se te empieza a llenar los pulmones de tu propio plasma. Afortunadamente yo estaba con una expedición que tenía médico, que era la expedición de los colombianos que llegaron después al Everest. Entonces había un médico en la expedición, montañistas muy experimentados. Me tuvieron que meter una inyección de adrenalina en el corazón, hacía lo Pulp Fiction, y luego bajarme de 6.000 metros hasta 4.000 en la noche por esos caminos que habíamos subido con desfiladeros de 800 metros a los lados, y esa noche pasé por todas las fases de la muerte. Pasé por la negación, no, voy a llegar, todo va a estar bien. Por la aceptación, bueno, ya, esto fue todo, ojalá pudiera despedirme de mi mamá. Luego por la desesperación, finalmente por una resignación que es como, ya déjenme aquí, no, déjenme aquí, ya no ofrezco, no quiero caminar más, ya, que me llevan casi arrastrando, pero entonces ya uno ya no piensa, uno ya quiere estar tan mamado, que uno tan ido, que uno dice, déjenme aquí, como querer quedarse dormido, sabiendo que es quedarse a morirse ahí. Pero no, finalmente llegué abajo, y casualmente hoy estaba pensando en hacer una notica para mi Instagram sobre ese día. Además, la gente cree que porque uno hace deportes de aventura, uno está loco, ¿no? Entonces, a mí me da risa porque un día me decía un paracaidista, uy, pero es que usted si no quiere, un paracaidista no, un taxista, me dice, es que ustedes se botan de esos aviones, es que no quiere la vida. Y yo veía al man, y el man no tenía cinturón de seguridad puesto, lo tenía acomodadito ahí, como por si lo veía el chupa no le pusiera, y yo pensaba, este señor, nos llegamos a estrellar, ese man sale volando por el parabrisas, y piensa que yo no quiero la vida. Uno de paracaidista revisa su equipo, mejor dicho, 25 veces antes de saltar. Y lo mismo, mucha gente dice que esos tipos están locos, y luego ese tipo que te dice que estás loco va y sale y coge el carro borracho. Pirri, ¿le tienes miedo a algo? ¿Algo? Al ser humano. Al ser humano, o sea, por ejemplo, a la naturaleza, que podría matarme cualquier día, un terremoto, un volcán, a eso le tengo respeto, más que miedo. Y si tuviera que morir así, pues, digamos como que en ese segundo lo aceptaría. Obviamente me daría mucho miedo, pero le tengo terror al ser humano y a lo que es capaz de hacerle el ser humano al propio ser humano. A eso le tengo pavor, o sea, que una persona crea que tiene derecho a disponer de tu vida porque piensas distinto, o porque eres de otra religión, o porque eres de otro pensamiento político, o simplemente eres de otro género, diferente al de hombre-mujer, ¿no? Que haya personas que crean que puedan disponer de la vida de otras personas por esas cosas, me parece lo más ilógico y me parece aterrador. Y es dolorosísimo, y toco madera cada vez que veo esas cosas que el ser humano le hace. Cuando ves lo que los talibanes le hacen a las mujeres en Afganistán, cuando ves lo que se hacen los grupos armados, lo que se hacen los carteles mexicanos de las drogas unos a otros, o lo que le hacen a sus enemigos, o sí, lo que le hace un fanático religioso al que piensa diferente, o cuando lo de la revista de Charles Hebdo en Francia, era como ese tipo de cosas me aterrorizan, ese tipo de vainas, o que sí, eso, el ser humano y su capacidad de crueldad es algo que me da mucho miedo. Pirri, ¿en Colombia la realidad supera la ficción? Sí, total. Hay historias, como por ejemplo algunas que cuento en el libro de Colombia Bizarra, que uno dice, si esto me lo escribe un guionista, yo se lo devuelvo por rebuscado. Pero tienen ese valor. Es que hay una cosa muy loca. En los días en que estaba saliendo el libro, sucedió lo de la corraleja en el Tolima. Una corraleja que se cayó, una gradería en el Tolima. Y resulta que la primera historia que yo cuento en el libro es la de las corralejas de Sincelejo de 1981, donde hubo 300 muertos. 300 muertos. Por exactamente los mismos problemas que casi 40 y pucho de años después seguimos viendo. Plazas improvisadas, hechas con palos, latas y puntillas, donde sin ninguna veeduría, yo creo, o sea, allá va, pues, cómo funcionan todas las cosas en Colombia.
me llamó mucha atención que cuando yo hice ese especial de la corraleja del 81, la hice entrevistando a ese personaje que se llama el Calimán del Sinú, y fui a una corraleja a ver cómo era eso desde adentro, que es delirante, o sea, es una cosa. Desde los palcos de la gente adinerada botan billetes enfrente del toro para que los pobres se le metan al frente a ver si, la emoción de a ver si agarra el billete o el toro lo corre. O sea, es una cosa del circo romano, ¿no? Además del maltrato a los animales, todo lo que ves. Y en ese entonces había visto lo de la del 81, y resulta que después de esos 300 muertos prohibieron la corraleja solo en Sincelejo por 10 años y no aguantó más, tuvieron que ponerlas otra vez. Y hoy en día no solo están otra vez las corralejas en Sincelejo, sino que ya no solo se limitan al Valle del Sinú, ahora hay en el Tolima, en Antioquia, es como ¿no? En vez de esas cosas, no sé, a mí no me caben en la cabeza, pero eso es parte de nuestra cultura popular, lo busqué. Pirri, ¿cuál ha sido la cita más curiosa que has tenido en la vida? Tú que has conocido a varios personajes, pues como reconocidos, ¿cuál ha sido esa cita que tú dices, wow, me pude sentar con esta persona, hablar? Una vez me invitaron a presentar unos premios MTV, MTV Latino. No sé por qué me invitaron, si querían un talento de cada país que no fuera necesariamente conocido mundialmente, pero sí dentro del país, y yo estaba todavía con el mundo según Pirri, que era como más fresco y todo eso. Bueno, el caso es que me invitaron. Y llego yo y una cosa muy bizarra porque estaba ahí Paulina Rubio, estaba Shakira, estaban los Beastie Boys, todo el mundo ahí, estábamos en el ensayo, ¿no? Y todos como que se reconocían entre ellos, entre famosos, y uno ahí como... El caso es que bajé, había como un catering ahí, y bajé ahí a tomarme un agua, alguna cosa, y me senté en un puff redondo que había, y ¡pum! Me choqué la espalda así con una persona que estaba atrás. Y entonces yo, uy, I'm sorry. Y dice, it's okay. Era Lenny Kravitz. yo, y yo a este man, ¿qué le digo? Y nada, ahí conversamos como dos parroquianos cualquiera, como por unos 15 minutos, como del clima, de qué tal Miami, bueno, nada, tú eres Lenny Kravitz, ni tú quién eres, sino qué más, qué tal, cómo me pareció yo. Ni siquiera le pedí una foto, no fui capaz. Eso me parece un encuentro realmente, porque ni siquiera estaba planeado, ¿no? Hace poquito igual tuve un Zoom con el capitán Paul Watson, que fue uno de los fundadores de Greenpeace y que es el que dirige la organización Sea Shepherd Internacional, que son los que se le atraviesan a los barcos balleneros y tienen unas acciones súper arriesgadas para defender a las especies marinas. Y fue súper interesantísimo, además, porque es un hombre que está prácticamente prisionero en una parte del mundo, porque si sale de ahí tienen extradición pedido los japoneses, los costarricenses. Bueno, un hombre que ha entregado su vida y su seguridad por el medio ambiente, y me pareció, wow, nunca en la vida me imaginé que yo tuviera una conversación con este señor que admiro tanto y que he seguido durante tanto tiempo. Pirri, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? La última vez que hice algo por primera vez, no sé, empecé a hacer apnea y freediving el año pasado, apenas como en octubre, y hay una cosa que tiene la cosa de viajar, y es que cada destino nuevo es algo nuevo. Entonces estoy haciendo algo nuevo por primera vez, porque además yo no viajo a pasear, sino viajo a hacer cosas puntuales, como tratar de hacer documentales de criaturas en el océano, o especies en vía de extinción en África. Entonces, pues te podría decir mi primera vez con un rinoceronte, mi primera vez con el tiburón de esta especie, mi primera vez con la ballena jorobada, mi primera vez con la ballena azul, que no se dio, pero vamos a ver si se da el otro año. Sí, soy de muchas primeras veces, porque me aburro mucho, me encanta me gusta la sensación de sorprenderme, y si no estás explorando, pues es difícil que te sorprendan. Entonces, tengo muchas primeras veces. Tengo mi viaje ahora a Baja California, que es la temporada de ballenas allá y de marlins, que espero sacar muy buen material de eso, pero de ahí en adelante, lo que venga. Lo que sí estoy es en un momento de mi vida como de tratar de cerrar ese ciclo que vengo cerrando desde que me echaron del programa, de lograr encontrar una tranquilidad. Soy muy tranquilo cada vez, la depresión es cada vez más lejana en los episodios,
pero es como en algún punto voy a tener que destetarme totalmente porque aunque salí de ser periodista, pues sigo haciendo que los contenidos para Facebook y que entonces que el escándalo, y que de Petro y que de Duque y tal cosa, y eso de alguna manera la vuelve y lo contamina a uno un poco. Pero siento que está pasando algo en mi vida, que estoy como cambiando de piel este año precisamente, y que se viene como mi último cuarto de hora. ¿Y el Pues reconocimiento no te hace falta, Pirri? me hace falta, por ejemplo, ahora ya me toca llamar a pedir que me den boletas para los conciertos. Antes me llamaban a ofrecérmelas y me daban las mejores boletas y me daban prioridad en las aerolíneas y me regalaban tiquetes y yo quería ir a alguna parte, todo o sea, era mucho más fácil. Pero la verdad es que para muchas personas debe ser muy bacano ser famoso. Para mí fue muy útil, pero no era lo más chévere de mi trabajo. O sea, lo más bacano de mi trabajo era ver las reacciones en un país después de hacer una historia o que una persona se acercara y te dijera, oiga, gracias. A mí me mataron un hijo en la guerra y hasta nunca había podido encontrar una paz y una justificación hasta ese programa que usted hizo. Eso me lo dijo una señora en el baño de RCN, una aseadora de RCN. Me dejó llorando una hora. Ese tipo de cosas que no tienen precio, esas cosas las extraño. Pero la fama no. La fama para mí ha sido ser famoso. Yo le digo a la gente, ¿ustedes se acuerdan cuando uno entraba a la cafetería de la universidad y todo el mundo lo estaba mirando a uno? Que tú no te sacabas un moco ni a bala porque, ¿no? Esa sensación de estar siendo observado todo el tiempo no te deja ser tú mismo. Y por eso cuando yo soy más feliz es cuando me voy a hacer historias a otros países. Amo mucho mi país y todo eso, y me encanta el reconocimiento de la gente, es muy halagador. A mí afortunadamente no se me ha acercado el primero a decirme, ah, sí, muy bueno, no. Me dicen cosas muy bonitas, otros solo tienen la simple foto, ese tipo de cosas. Pero eso y el hecho de estar tantos años con un esquema de seguridad donde por más confianza y cariño que les tengas, no puedes sentarte a hablar con tu novia en el carro porque pues es que estás con dos, ¿no? Esa pérdida de la privacidad no es tan chévere. Y sí, pero ahí sí, como decía Pambelé, es mejor ser rico que pobre, pues es mejor ser famoso que desconocido. Pero si uno pudiera como administrarlo, ¿no? Ser famoso cuando uno quisiera y cuando no quisiera, no. Pirri, por último, ¿hay una cita que no te gustaría tener? A la que le tienes miedo, terror, que tú dices, yo ahí sí no me meto, tú con lo aventurero, con todo lo extremista que eres. ¿Hay alguna cosa que tú digas, no, ahí sí, yo a eso no le jalo? No me metería en política. No me metería a la política, no tendría una cita con la política ni de fundas. A alguien le escuché decir alguna vez que la política era como como una gran piscina de mierda y es que es imposible meterse ahí y no salir untado. Entonces, y hay gente que a veces me dice, Pirri, pero ¿por qué no se lanza? No sé, métanse a la política. Hasta me ponen a veces en el Instagram, Pirri, presidente. Pero otras personas me lo han preguntado seriamente y no, ni de fundas, para nada. Pero nada, Pirri, fue para mí un placer estar contigo en este programa Mis Primeras Citas. Espero que nos sigamos viendo, espero que tu próxima primera cita sea maravillosa. Seguir viendo esas imágenes tuyas por Instagram y por Facebook que nos animan a todos a cuidar el medio ambiente. Y muchas gracias por estar aquí y por darnos este espacio. No, gracias a ti, Tatu. La verdad es que ha sido muy rico conversar contigo. Me trae muy buenos recuerdos. Me hace pensar en momentos muy importantes de mi vida cuando empezamos. Y un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Si te gustó esta entrevista, apóyame dándole like y compártela con tus amigos. Así la verán más personas. Gracias por tu apoyo.